entraron por la puerta lateral durante un apagón y se llevaron las botellas más caras del bar del nieto de Fidel Castro Ruz. Ese robo en el bar F de Sandro Castro no es un hecho aislado, es el segundo golpe documentado contra el patrimonio de la familia gobernante de Cuba en menos de 6 meses. Antes lo fue la casa del exespía René González, y antes de eso ya circulaban denuncias sobre movimientos extraños dentro de los almacenes privados de Sandro Castro en Miramar. Mientras eso ocurre, el mismo Sandro Castro, que exige relojes, botellas de miles de dólares, viajes en yate, viajes a México, apareció esta semana pidiendo dinero al exilio cubano para ayudar a los más necesitados dentro de la isla de Cuba. Hay una conexión directa entre estos 3 hechos que ningún medio está explicando con claridad, y al final de este video van a entender por qué el patrimonio de los Castro se está convirtiendo poco a poco en el blanco de la misma crisis que ellos crearon. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema del mundo de Darwin, y si estás listo para ver esta información sensible y explosiva, comenzamos ya. El robo ocurrido durante la noche del martes al 4 de agosto en el bar F, propiedad de Sandro Castro, ubicado ahí en el Vedado Habanero. La denuncia por todas las noticias de esto lo hizo La Tijera Cubana, señalando que el hecho se produjo durante uno de los apagones que afectan de manera recurrente a La Habana. De acuerdo con la información atribuida por La Tijera, en una fuente no identificada, los responsables accedieron al local mediante la puerta lateral que se comunica el negocio con el edificio donde está instalado. Se llevaron las botellas de bebidas alcohólicas de mayor valor, así como cajas de cigarros y habanos destinados a la venta en dólares. Sí, ladrones en plena Habana, aprovechando la oscuridad de un apagón para robar exactamente en el negocio del nieto de Fidel Castro. La gran pregunta que me hago yo es, ¿estos ladrones sabían que era el nieto de Fidel Castro? Pues claro que lo sabían. Y por supuesto, horas después del incidente, según esa misma fuente, Sandro Castro llegó al establecimiento acompañado por varias personas. Se presentó en un triciclo eléctrico, mientras otro vehículo era utilizado para retirar la mercancía que no había sido sustraído durante el robo. Recordarle que estos apagones están afectando a todo el mundo. En junio, el propio Sandro Castro reaccionó que el bar F llevaba aproximadamente 2 semanas cerrada, atribuyendo a la situación de los problemas energéticos y económicos del país. Un día después, aclaró que no había cerrado definitivamente, pero admitió que estaban trabajando apenas una vez por semana debido a los apagones y otras dificultades operativas. Esto para que ustedes vean que la crisis económica dentro de la isla de Cuba está afectando a todo el mundo. Ya no solamente por los robos, sino también por los negocios castristas que no pueden operar libremente como lo hacían antes y camuflajeados. Ahora, si estás viendo este video y no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita, porque lo que viene ahora conecta este robo con algo mucho más grande sobre quién es realmente Sandro Castro y de dónde sale todo lo que él tiene. Sandro Castro Arteaga es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, uno de los 5 hijos de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle. No ocupa ningún cargo político conocido, se presenta en redes sociales como un empresario de todo lo que roba, creador de contenido que nadie ve solamente porque tiene el apellido Castro para burlarse de él, y él mismo se hace llamar un joven revolucionario. Sandro Castro, con otras investigaciones que ya hemos hecho, invirtió en el Fantasy, sí, un restaurante ubicado ahí en Miramar, que sin tener licencia para operar como centro nocturno, se convirtió en la discoteca de moda para la élite juvenil cubana. El periodista Juan Almeida lo describió sin rodeos. Sandro Castro extiende la jurisdicción del poderío familiar al gremio del ocio y consuma y el entretenimiento. También escribió algo que resume perfectamente cómo opera este tipo de negocios en Cuba. Cito textualmente: si existe un negocio en la isla que ofrece mínimos riesgos y dividendos, es el apellido Castro, que desde hace algún tiempo a la fecha actúa con exuberante y, por supuesto, impunidad. Impunidad, esa es la palabra clave. Fantasy funcionó durante años sin licencia formal para discoteca, mientras se hablaba de prostitución, consumos de sustancias prohibidas, la mercadería importada que no se vendía en ninguna tienda estatal cubana y de un policía que de vez en cuando trataba de custodiar todo eso y de fiscalizar todo eso, pero por supuesto la corrupción estaba detrás. Además, era la discoteca del nieto de Fidel Castro Ruz.
Y eso es algo que resultó especialmente revelador sobre el origen de esta figura. Sandro Castro nació en diciembre de 1991, cuando Fidel tenía más de 60 años, hijo de una relación que el régimen reconoció oficialmente durante décadas. El propio Neto se ha convertido en la cara pública y provocadora de una generación de la familia de los Castro, que ya no esconde sus privilegios como lo hacían antes cuando Fidel Castro estaba vivo. Con más de 152,000 seguidores en Instagram, Sandro combina las publicaciones sobre la crisis nacional con imágenes de fiesta, vehículos costosos, bebidas importadas, en un contraste que la mayoría de los cubanos observa con una mezcla de indignación y cansancio. En este canal, en el cual hicimos una investigación exclusiva donde se logró acceder por primera vez a un almacén de Sandro Castro, uno de los muchos que tendrían distribuidos por la isla, especialmente en La Habana, y lo que se encontró dentro no es un negocio cualquiera. Todo esto te lo pongo en contexto para que veas por qué el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y para que vean hasta dónde ha llevado la crisis que ha hecho la dictadura de los Castro. El lugar es descrito como una casa que pertenecía a Fidel Castro Ruz, un espacio biplanta que utilizaba cada vez que quería para reflexionar en soledad, una propiedad confiscada durante la revolución que hoy permanece guardada sin un uso residencial visible, mientras el país entero atraviesa una crisis de vivienda histórica. Una casa que nadie habita, protegida por seguridad estatal, mientras generaciones de cubanos siguen esperando una vivienda que nunca les llega. Dentro de esa casa, según la investigación que hicimos, y por supuesto con fotos exclusivas que soltamos, hay una fila completa de cajas de cervezas, bebidas importadas que no se producen ni se venden dentro de la red comercial cubana. Se identifica entre otras una botella de Habana Club Máximo, cuyo valor en el mercado internacional supera los $2,000. También se documentan varios vehículos dentro del recinto, uno de perfil bajo que según las investigaciones se usaría para mover mercancía, y otro mucho más costoso, que sería el vehículo real que Sandro Castro utiliza para desplazarse. Y además, en áreas específicas destinadas a reuniones privadas, con parrillas y espacios de esparcimiento, donde Sandro celebra encuentros con amigos y colaboradores lejos de la mirada pública. Ahora bien, la reacción inmediata ante esta información es la indignación por el privilegio evidente. Un joven sin cargo oficial, viviendo entre lujos importados, mientras que el pueblo hace colas para comprar pollo. Pero hay algo que esa indignación por sí sola no explica. La pregunta que realmente importa no es cuánto tiene Sandro Castro guardado. La pregunta es de dónde sale ese dinero. Si él nunca ha tenido un empleo formal, nunca ha declarado ingresos legítimos y nunca ha explicado públicamente el origen de su patrimonio. Y esa pregunta nos lleva directamente a la parte de esta historia que la mayoría de los cubanos sospechan, pero que rara vez se documenta con esta claridad que lo vamos a hacer aquí ahora. A través de fuentes propias dentro de Cuba, señalamientos directos sobre el uso de este negocio como fachadas. Según esas fuentes, el auto bajo perfil que Sandro Castro usa habitualmente no se mueve mercancía convencional, sino que también se emplea para mover drogas. Como hemos documentado anteriormente, primero se crea un bar que fue cerrado en medio de las denuncias. Luego se crea el Fantasy, también señalado con evidencias y testigos por el movimiento de drogas y prostitución dentro de sus instalaciones, y que finalmente también cerró. Hoy solo queda el bar F funcionando de forma irregular, apenas un día por semana. Un patrón que se repite. Un negocio se abre con evidente derroche de recursos, empieza a generar denuncias de sustancias ilícitas y explotación, y cuando la presión pública se vuelve insostenible, cierra, solo para abrir otro negocio similar poco después. Y según la investigación en este propio canal, se estima que solo en drinks, es decir, en bebidas almacenadas, podría haber entre $2,000 y $5,000 por botella, considerando este tipo de etiquetas encontradas multiplicado por las cajas visibles. La cifra total en un único almacén podría fácilmente llegar al $1,000,000, sin contar los vehículos, las propiedades confiscadas, las operaciones adicionales en movimiento de mercancías. Pero ¿cómo un joven sin empleo formal puede tener acceso a este capital? Esa pregunta tiene una sola respuesta lógica y consistente con toda la evidencia disponible. El dinero no proviene de un negocio legítimo dentro de la economía cubana regular. Proviene del uso del apellido de los Castro para operar fuera de cualquier fiscalización real.
moviendo mercancías embargadas, bebidas de contrabando y, según múltiples testimonios recogidos en este canal, sustancias ilícitas. Todo, recuerden siempre, bajo la protección que solo la sangre de los Castro puede garantizar dentro de la isla de Cuba. Y a través de diferentes análisis publicados por Cubanet, que los primeros indicadores del desempeño económico del 2026 apuntan a una caída de los ingresos en divisas, un déficit fiscal creciente, inflación persistente y un deterioro productivo generalizado, los economistas consideran que se trata del contexto más complejo de toda la historia de la economía cubana, incluyendo el periodo especial. Como base en el análisis de Diario de Cuba, que el castrismo es descrito como un régimen totalitario más corrupto, el que más ha robado, malversado y destruido entre los 35 países donde se impone el totalitarismo comunista en el siglo XX. Ese es el contexto. Un salario promedio que apenas cubre una fracción de la canasta básica alimentaria, con apagones que superan las 20 horas diarias, con hospitales sin medicamentos, la existencia de un almacén, con $1 millón en bebidas de lujo propiedad del nieto de Fidel Castro, deja de ser solo indignación abstracta y se convierte en un objetivo. Como hemos documentado también, en la vivienda del ex agente cubano René González, en el reparte Coli, ocurrió un robo donde los ladrones se llevaron pertenencias de los espías y mancharon las paredes con excremento. El mismo periodista Juan, que tiene muchas fuentes dentro de la isla de Cuba, reveló que se encontró además un cartel con las palabras "pagarás". René González, presentado por el régimen como un héroe de la Red Avispa, todo el mundo sabía que era un espía, vaya, un chivatón, no es un ciudadano cualquiera, es una figura pública del aparato ideológico cubano. Y que su propia casa haya sido allanada de esa forma, con un mensaje tan directo dejado en la pared, no es un robo común. Ahora bien, la lectura más simple sobre estos dos robos, del Bar F y de la casa de René González, es que se trata de delincuencia común, aprovechando las oscuridades de los apagones y la falta de vigilancia policial efectiva. Pero hay algo que esa lectura no explica del todo. Los ladrones comunes buscan objetivos fáciles de reventa. No necesariamente dejan mensajes escritos en las paredes, ni eligen específicamente las propiedades de figuras vinculadas al poder. El patrón que estamos viendo, robar exactamente a quienes representan al régimen, es un mensaje que busca comunicar algo más que un simple hurto. Sugiere que la delincuencia común y las protestas silenciosas contra la cúpula se están funcionando en las calles cubanas. Ya no es solo el hambre lo que empuja a robar, es la rabia acumulada, derivada específicamente hacia quienes viven en la abundancia mientras administran la miseria del resto del país. Ahora les voy a mostrar cómo todo esto se une para que puedan entender y no se vayan con cualquier idea. Por eso es tan importante ver nuestro video hasta el final. Voy a mostrarles esta convergencia como un péndulo, porque durante 67 años el movimiento fue siempre en una sola dirección. El régimen tomando al pueblo, ahora por primera vez ese péndulo empieza a moverse hacia el lado contrario. Ok, vamos a ver una dirección. Ya hemos documentado que según Diario de Cuba, la Unión Soviética subsidió a Cuba con unos $120.000 millones durante 31 años. Y con ese dinero, en lugar de desarrollar el país, alimentó la megalomanía de un líder que intervino, y cuando digo líder, liderazgo, dictador, como ustedes lo quieran llamar, que intervino en 20 y pico países, mientras el pueblo cubano permanecía empobrecido. Ese es el extremo donde el péndulo estuvo detenido durante generaciones. La nueva dirección de todo esto es el Bar F, robado durante el apagón, la casa de René González, allanada con un mensaje de venganza en la pared, el almacén de Sandro Castro ya identificado públicamente con $1 millón en mercancía que el pueblo ahora sabe exactamente dónde está. Ese es el nuevo extremo hacia donde el péndulo empieza a moverse. Y en el epicentro de todos estos movimientos está algo que ningún régimen totalitario puede controlar fácilmente. El momento exacto en que el miedo que sostenía el equilibrio durante décadas empieza a perder fuerza frente a la desesperación económica y a la rabia acumulada. Un péndulo en su punto de fricción. Se mueve lento, casi imperceptible, pero una vez que cruza el centro, la fuerza que lo empuja hacia el otro lado ya no depende de quién la detuvo antes. Depende de cuánta energía acumulada tenga el lado que empieza a caer. Y en Cuba, esa energía acumulada después de 67 años ya no cabe en ningún almacén. Y por eso Sandro Castro está bastante asustado. Por ejemplo,
lo que está haciendo ahora. Sandro Castro anunció la creación de una organización benéfica para asistir familias vulnerables en Cuba, afirmando haber recaudado ya unos $2,000, gran parte de ese dinero proveniente de cubanos residentes en el exterior. Incluso se ofreció como intermediario para posibles ayudas provenientes de los Estados Unidos de América, enviando un mensaje público al secretario Marco Rubio. Y las redes respondieron con una claridad que no deja lugar a dudas. Uno de los comentarios más compartidos decía: la mejor ayuda que le dan al pueblo cubano es irse del poder. Otro decía: repartiendo muletas cuando tu familia le quebró los pies. Otros bautizaron con ironía a Sandrito en referencia al dinero que la diáspora cubana envía a sus familiares desde hace décadas. Pero ¿quién le está dando dinero a nada más y nada menos que a Sandro Castro? Fíjense si los cubanos estamos mal. Sandro Castro no está dando por generosidad genuina. Está intentando comprar con estos $2,000 más otro que tenga el perdón de un almacén que vale $1 millón. Está intentando reconstruir una caridad pública, una imagen que ya se rompió cuando el pueblo empezó a robarle exactamente a él y a los suyos. Ahora, sabemos que el bar F de Sandro Castro fue robado durante el apagón y que él mismo llegó horas después a retirar lo que quedaba. Eso también es un hecho documentado. Sabemos que existe un almacén ubicado en una propiedad que fue de Fidel Castro con bebidas de lujo valorados en cientos de miles de dólares, mientras el país sufre la peor crisis energética de su historia. Eso es un hecho documentado. Sabemos que existen señalamientos directos y consistentes sobre el uso de estos negocios y vehículos para el movimiento de las drogas, además de las denuncias previas de prostitución en el fantasy. Eso es un hecho documentado. Y también sabemos que no solamente están embarrando a Sandro Castro, también al espía René González. También que fue allanado, fue robado con un mensaje explícito de venganza dejado en la pared. Eso también es un hecho documentado. 4 hechos documentados que responden a la pregunta con la que empezó este video. El pueblo cubano ya no espera justicia desde arriba, la está empezando a tomar contra las personas que forman parte de la cúpula. Y eso es realmente lo que está pasando en Cuba. No es solo hambre, es una rabia que finalmente encontró un objetivo concreto y visible, con dirección y con nombre propio. Y ningún acto de caridad que pueda tener los $2,000 puede revertir eso. Ahora usted puede entender por qué Sandro Castro está haciendo todo esto de caridad. Está tratando de comprar el perdón del pueblo cubano para cuando Cuba sea libre. Entonces diga: no, pero yo ayudé al pueblo cubano. Y lo que te robaste anteriormente y lo que se robó tu familia anteriormente, ¿dónde queda? Hay que pagar. Y va a haber justicia en una nueva Cuba libre, independiente y democrática. Por eso les voy a pedir a todos, para que no se dejen confundir, que compartas este video. No por las vistas, sino porque el pueblo cubano tiene derecho a ver con evidencias claras exactamente dónde está guardada la riqueza que les robaron durante décadas. Compártalo ahora, compártalo en todas sus redes sociales. También te voy a pedir un favor: si no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para cuando el próximo almacén de la cúpula sea señalado, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Ahora llegó el momento que me encanta a mí, que es escucharlo a todos ustedes. Por lo tanto, te voy a hacer unas preguntitas para ver cómo piensan ustedes, a ver si entendieron este video. Con la evidencia de los almacenes valorados en miles y miles de dólares, señalamientos directos al movimiento de drogas, ¿creen que las autoridades cubanas alguna vez, cuando digo autoridad de la dictadura de los Castro, alguna vez investigarán a Sandro Castro? ¿O creen que su apellido lo protegerá para siempre? Con el robo del bar F y por supuesto el robo en la casa de René González, con un mensaje de venganza en la pared, ¿crees que son actos de delincuencia común o creen que representan el inicio de una forma silenciosa y espontánea de protesta popular contra la cúpula? Y la tercera pregunta es: Sandro Castro donó miles de dólares y ofreció mediar con Marco Rubio mientras guarda y tiene almacenes con millones de dólares. ¿Creen que esta estrategia de imagen pública puede funcionar para limpiar su reputación ante el pueblo cubano? ¿O creen que ya es demasiado tarde para eso? Quiero leer